De conformidad con lo establecido en el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de ocupar su lugar. Preside este evento conmemorativo del centenario de la Batalla de Zacatecas el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Lo acompañan el licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas. General Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Licenciado Emilio Choaifet Chemor, secretario de Educación Pública. Licenciado Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República. Licenciado Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía. Doctora Mercedes Juan López, secretaria de Salud y responsable de la Región 8 del Programa de Atención a Entidades Federativas. General de División, diplomado de Estado Mayor, Roberto Gustavo García Vergara, comandante de la Quinta Región Militar. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Roberto Miranda Moreno, jefe del Estado Mayor Presidencial. Licenciado David López Gutiérrez, coordinador de Comunicación Social de Presidencia de la República. Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, coordinador de asesores del Presidente de la República. Familiares de los generales Francisco Villa, Pánfilo Natera y Felipe Ángeles. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Antelmo Rojas Yáñez, comandante de la 11ª Zona Militar. Gobernadores y representantes de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Coahuila y Querétaro. Diputada Araceli Guerrero Esquivel, presidenta de la Comisión Permanente de la Mesa Directiva de la 61ª Legislatura del Estado. Magistrado Juan Antonio Castañeda Ruiz, presidente del Tribunal Superior del Estado. Exgobernadores del Estado de Zacatecas.
así como funcionarios, autoridades estatales y municipales e invitados especiales. Se les invita a presenciar la escenificación representativa del centenario de la Batalla de Zacatecas, de aquel 23 de junio de 1914. Los antecedentes de la Batalla de Zacatecas inician con la traición al gobierno constitucional de Francisco I. Madero y ser asesinado por órdenes de Victoriano Huerta, quien asumió la presidencia de la República. El 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila decreta facultades extraordinarias al gobernador Venustiano Carranza para organizar fuerzas militares y coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional perdido. El 26 de marzo de ese año, en la hacienda de Guadalupe, Coahuila, se signa el documento que llevaría por nombre Plan de Guadalupe, creándose el Ejército Constitucionalista, origen del actual Ejército Mexicano, siendo don Venustiano Carranza su primer jefe. A principios de junio de 1914, Venustiano Carranza le ordenó al general zacatecano Pánfilo Natera que con sus tropas de la División del Centro tomara Zacatecas. El citado general solicita a Carranza el envío de refuerzos provenientes de otras fuerzas revolucionarias. El general Villa recibe la orden de enviar tropas en apoyo a Natera, enviando de avanzada a sus generales Felipe Ángeles y Tomás Urbina. La capital zacatecana estaba defendida por el Ejército Federal, al mando del general de división Luis Medina Barrón, cuyas órdenes de la Secretaría de Guerra y Marina del régimen huertista eran defender la ciudad a toda costa. Esta batalla, que contribuyó al triunfo de la revolución, consolida el prestigio militar de Francisco Villa, a la División del Norte como la fuerza revolucionaria más poderosa de su tiempo, y destaca la participación de la artillería, con la distribución ordenada de sus posiciones y el empleo eficaz de sus fuegos. El general Medina Barrón se preparó para recibir al ejército revolucionario, organizando el dispositivo de defensa de la siguiente manera. En el Cerro de la Bufa establece su puesto de mando y una batería de artillería. En el Cerro del Grillo emplazó una batería de artillería bajo el mando del coronel Ramírez. En la parte norte, entre el Grillo y la Bufa, el general Benjamín Argumedo se ubicaba con sus tropas por el rumbo de Santa Clara. Al sur de la ciudad se colocaron posiciones defensivas en el Cerro del Padre, todas al mando del general Jacinto Guerra. Cerrando el círculo defensivo en la ciudadela, se colocó un grupo de federales al mando de un oficial. Las fuerzas revolucionarias adoptaron el dispositivo de batalla siguiente. Al noreste, Tomás Urbina y Felipe Ángeles, con 5,000 hombres integrando las brigadas Morelos, Robles, Ceniceros y Zaragoza, quienes partirían desde el poblado La Plata. Por el noroeste, Francisco Villa con 5,000 hombres, con las brigadas Villa, Cuauhtémoc y Hernández, partirían del poblado Las Pilas y Hacienda Nueva. Por el oeste, el coronel Martiniano Servín con las brigadas Almanza y Servín, compuestas por 2,500 hombres. Por el sur y suroeste, las fuerzas de Manuel Chao, compuestas por las brigadas González Ortega, Benito Juárez y Chao, con 3,000 hombres. Por el sur, este y sureste, el general Pánfilo Natera, con 5,000 hombres de las fuerzas de Zacatecas. El general Domingo Arrieta y otros generales, con 2,500 hombres de las fuerzas de Durango, atacarían desde el lado oeste las elevaciones del Crestón Chino y el Cerro de la Bufa.
El general Ángeles colocó 28 cañones en el norte en apoyo de las fuerzas que atacarían los cerros de la Bufa y el Grillo, y 11 por el sur, que cubrirían el Cerro del Padre y las salidas de la ciudad hacia Fresnillo y Guadalupe. Con el emplazamiento de ambas fuerzas, todo estaba listo para la batalla más importante de la Revolución Constitucionalista. El Ejército Federal, presto y decidido a defender la plaza, con soldados dispuestos a hacer gala de sus virtudes militares. Los revolucionarios, por su parte, mostraban ser combatientes dispuestos a perder la vida en defensa de sus ideales. La toma de Zacatecas inició la mañana del 23 de junio de 1914. Los cerros que rodean Zacatecas presenciarían la más significativa batalla de la Revolución Constitucionalista, misma que daría inicio con el estruendo de un cañonazo que sembraría los cimientos del régimen huertista. Las banderas de guerra ondean a lo lejos para señalar el derrotero que los revolucionarios debían seguir en la lucha, mientras las fuerzas federales se mostraban preparadas para realizar una férrea defensa de sus posiciones. Se inició el ataque revolucionario de manera simultánea en todas las direcciones de la ciudad. El lenguaje de los cañones y de la fusilería se hizo escuchar en ambos bandos. El campo de batalla se comenzó a teñir de rojo. La batalla se mostraba en su inicio con un avance decidido por parte de los revolucionarios y una defensa tenaz por parte de los federales. Dirijamos nuestra mirada a la elevación que se encuentra frente a este presidium. Ambas representan el crestón de la Bufa y el crestón chino. La toma del Cerro de la Bufa es realizada por los generales Tomás Urbina y Felipe Ángeles, que dirigen el avance de sus hombres por el norte y noreste de la ciudad de Zacatecas. Estos 5,000 valientes, formados en largas líneas de combatientes revolucionarios, avanzaban en oleadas bajo el mando de sus oficiales y con la protección del fuego artillero propio que les abría el camino con dirección a la lucha y con la firme convicción de encontrar la libertad. Las fuerzas revolucionarias de Urbina y Ángeles, provenientes del norte del escenario de la batalla, se aproximaban a las posiciones avanzadas de las fuerzas federales, haciendo grandes esfuerzos por detener a los revolucionarios. El apoyo de los 28 cañones de la artillería revolucionaria, al mando del general Felipe Ángeles, hacía que el avance fuera intermitente, mermando la capacidad de la defensa de los federales. Las voces del fuego de la fusilería y la artillería se dejaron escuchar anunciando lo intenso de la batalla. Las posiciones defensivas federales que se encontraban en las faldas del Cerro de la Bufa, al sentir la presencia del enemigo, iniciaron un nutrido fuego de fusilería para detenerlos, pero ante la imposibilidad de lograrlo, comenzaron a replegarse. La revolución se había apoderado de las posiciones avanzadas en apenas 30 minutos. Esto enardeció el valor de los revolucionarios, que continuaron su avance en dirección al Cerro de la Bufa. Los cañones de la artillería federal, posesionados en el Cerro de la Bufa, hacían un fuego constante y certero en las filas revolucionarias. La combinación del fuego de los fusiles, el repiqueteo de las ametralladoras y la acción de los cañones federales formaban una contención que incrementaba la dificultad
del avance revolucionario para llegar a las faldas de la elevación. El precio de la lucha hacía que los campos de batalla se regaran con sangre de valientes. El avance de la vanguardia revolucionaria en las faldas del cerro costaba muchas bajas, grandes y penosos esfuerzos. El intercambio de fuegos de fusilería se hacía más intenso. Los federales permanecían en sus posiciones, inamovibles e inconquistables aparentemente. El estruendo de los fuegos de los combatientes aumentaron su tono, provocando que el avance revolucionario se tornara lento. Lo anterior provocó que el ejército revolucionario fuera más cauteloso, motivando a los soldados de la División del Norte, ubicados en las elevaciones del frente del Presidium, para que buscaran abrigos naturales y protegerse de los disparos de las tropas federales, quienes mostraban una férrea decisión por defender sus posiciones. Esta situación provocó que Urbina y Ángeles ordenaran a sus tropas detener su avance, mientras planeaban la forma de tomar por asalto la elevación. Las fuerzas revolucionarias se mantuvieron en actitud amenazante, cubriendo simultáneamente el lado noroeste, norte y noreste de la Bufa. Por el flanco derecho del escenario, al lado este, el general Domingo Arrieta y otros, con 2.500 hombres de las fuerzas de Durango, que se sumaron a la acción y atacaron la elevación El Crestón Chino, ubicado frente a las fuerzas de Arrieta, contribuyendo a presionar las defensas federales, quienes demostraban ser un enemigo de consideración. A partir de ese momento, las fuerzas revolucionarias se dedicaron a hostilizar a las fuerzas defensoras que ya se encontraban rodeadas en la elevación de la Bufa. Los fuegos de artillería dejaron sentir su acción sobre el terreno, disminuyendo a los federales y abriéndole el camino a los revolucionarios. La debilidad federal aumentaba conforme cada cañonazo se dejaba sentir en el campo de la lucha. A pesar de esto, los soldados federales seguían combatiendo con valor y determinación para defender el Crestón Chino, el Cerro de la Bufa y otros puntos ya debilitados. La infantería revolucionaria seguía avanzando, apropiándose poco a poco del objetivo con el apoyo del fuego de artillería de la División del Norte. Ante tal acción, no tardaría en desplomarse la posición defensiva federal. El divisionario Luis Medina Barrón, quien defendía el Cerro de la Bufa, ordenaba la retirada escalonada y abandonaba el lugar buscando reorganizarse en la ciudad. Enfoquemos nuestra vista a la izquierda y atrás de la ciudad, en el Cerro del Grillo. En este lugar simultáneamente se atacaban las demás posiciones federales. Las fuerzas revolucionarias avanzaban para apoderarse de esta elevación. 5.000 hombres, donde no podían faltar esas fuerzas de élite, los Dorados de Villa, al mando del propio general Francisco Villa, comenzaron a atacar las avanzadas federales, todo bajo el amparo de las explosiones que hacían sus cañones sobre las posiciones defensoras. Los federales, al observar el avance sobre el Cerro El Grillo, procedieron a contestar con un intenso fuego de artillería sobre todos los atacantes. A pesar del fuego de cañones, los revolucionarios concentraron su ataque en las posiciones avanzadas del enemigo. Las fuerzas villistas hicieron un gran esfuerzo y lograron tomar estos objetivos antes del mediodía.
Ante el asalto revolucionario, las tropas federales trataron de detener el avance enemigo, sintiendo la abrumadora superioridad de los revolucionarios. Los defensores de este punto se replegaron y pasaron a engrosar las posiciones defensivas en la cresta del Grillo. Por su parte, los revolucionarios continuaron su marcha. A la izquierda de la misma elevación, el coronel Martiniano Servín, con sus 2.500 hombres, se desplaza hacia el Grillo, donde se reuniría con el jefe de la División del Norte. En su movimiento se encuentra con grupos federales, mismos que lo recibieron con fuegos masivos de fusilería, acompañados de potentes disparos de cañones, formándose un aguerrido intercambio de fuegos artilleros. A pesar de la tenaz resistencia de los soldados federales, Servín y sus tropas lograron arrollar a los defensores, obligándolos también a replegarse en dirección a la posición del Grillo, gracias al apoyo indiscutible de las piezas de artillería que hábilmente dirigía el general Felipe Ángeles. Después de esta pequeña victoria, el coronel Servín y sus tropas continúan su camino. Una vez que el Centauro del Norte se encontraba en las faldas del Cerro del Grillo, ordenó que momentáneamente se detuviera el ataque, al considerar el gran esfuerzo realizado hasta ese momento, el agotamiento de las fuerzas revolucionarias y la necesidad de reorganizar a sus tropas y las piezas de artillería. Con la llegada de las tropas del coronel Servín, Villa observó que sus fuerzas se habían reorganizado. Ordenó que procedieran a avanzar rodeando el cerro para llegar simultáneamente y atacar al enemigo, avanzando al frente la famosa escolta de Dorados, que con su ejemplo motivaba a las tropas. Una vez más se escucha el rugir de los cañones, haciendo temblar los centros de batalla. Ambos contendientes mostraban coraje, valor y decisión. Por un lado, guerreros revolucionarios, voluntarios con la firme convicción de luchar por la igualdad y justicia social. Y por el otro, soldados uniformados de leva, con cierta preparación militar en defensa del viejo régimen, que se enfrentan convencidos de combatir hasta perder la vida por su lealtad institucional. Durante esta lucha, se empleó toda una combinación de los ingenios de guerra: cañones, fusiles y ametralladoras, que se manifiestan en el campo de batalla, sembrando muerte y destrucción. La balanza se inclinaría hacia la gloria o la desesperanza, según la habilidad, inteligencia y preparación de los mandos de ambas fuerzas contendientes. La intensidad del fuego de artillería revolucionario motivó que los federales en sus posiciones defensivas mermaran su resistencia. Llegó el momento en que por el fuego de los cañones atacantes y después de que estos sacaran fuerza y valor hasta el último aliento, no pudieron resistir más, por lo que continuó el avance revolucionario. El panorama mostraba una lucha férrea entre ambos contrincantes. Se dejaban escuchar cañones, fusiles y ametralladoras. Los mandos de ambas fuerzas se mostraban atentos al desarrollo del combate para poder encontrar la oportunidad de atacar y debilitar, convirtiéndose en una lucha de decisiones.
Fue en estos momentos cuando se reunieron en la cima del cerro los generales Villa y Felipe Ángeles con sus estados mayores para intercambiar puntos de vista sobre lo que estaba ocurriendo. Los artilleros del Ejército Federal que defendían el Grillo, al observar que se reunían dos grupos de jinetes, consideraron que podría tratarse de dos estados mayores con sus respectivos generales, sin poder identificar plenamente al propio jefe de la División del Norte. No perdieron la oportunidad de reorientar el fuego de sus cañones y atacar esa concentración de hombres a caballo. Los generales, así como los miembros de sus estados mayores, dieron una muestra de valor extraordinario y no se inmutaron ante las explosiones de los proyectiles de los cañones federales que caían a su alrededor. Esta escena hizo que aumentara la moral de las tropas constitucionalistas. Los federales que observaron el ya peligroso avance de la División del Norte contra el Grillo, concentraron el fuego de sus cañones contra los atacantes. Eran impresionantes las muestras de convicción de los soldados de ambos ejércitos que, haciendo gala de un valor inaudito, mostraban desprecio a la muerte, unos avanzando y los otros defendiendo su posición aún a costa de su vida. La resistencia federal continuaba, mientras las fuerzas de Manuel Chao, compuestas por 3,000 hombres, avanzaban por el sur de la ciudad. Este movimiento estaba protegido por el fuego de la artillería revolucionaria. Durante su avance se encontró con posiciones adelantadas federales que el general Medina Barrón inteligentemente había colocado como una primera defensa de la ciudad. Soldados que mostraron coraje y valor y, sobre todo, dispuestos a no hacer fácil el trabajo de los revolucionarios. La superioridad numérica y de fuego permitió que el general Chao derrotara esa primera defensa, haciendo que los federales se replegaran hacia la ciudad y de esa manera pudiera continuar con su avance y perseguir a los soldados replegados. Es en estos momentos donde esas valientes y abnegadas mujeres, luchadoras incansables, hacen presencia. Las Adelitas, apoyando a los hombres en la lucha revolucionaria, recargando los fusiles, procurando la atención médica en el propio campo de batalla. Y ante la caída de un combatiente, ellas ocupaban su lugar. El soldado federal, popularmente llamado Juan, también contaba con esa mujer de inmensa bravura y estoicismo, su fiel acompañante, la soldadera, quien hacía lo propio para apoyar a los combatientes mediante la procuración de alimentos y el cuidado de heridos. El papel de Adelita o soldadera en esa épica jornada de la revolución demostró que al lado de cada soldado fuerte hay una mujer aún más fuerte que está apoyándolo. Su participación fue fundamental para mantener en alto la moral de las tropas. La mujer forma parte de la memoria colectiva de los mexicanos y de nuestra historia en la construcción de un México mejor. Una vez que llegó a las orillas de la ciudad, el general Chao alertó a sus tropas a sabiendas de un posible ataque sorpresivo. Los federales, a pesar de haberse replegado, no se rendían. Aprovechaban toda oportunidad, escondiéndose en las calles de la plaza para tratar de sorprender a los atacantes. El avance se hacía lento.
La actitud decisiva de los revolucionarios era imperante. Las tropas del general Chao lograron llegar al centro de la ciudad de Zacatecas. En este sitio se establecieron pequeños combates personales entre los soldados constitucionalistas y los federales. Algunos lograron penetrar al edificio que servía para resguardar las municiones y explosivos. Todo hacía parecer que la actuación del general Chao era la señal que esperaban las fuerzas de Villa para tomar por asalto, en un primer tiempo, el Cerro del Grillo, siendo secundado por la toma de la Bufa, provocando que las tropas huertistas finalmente se replegaran a la ciudad. Tal hecho victorioso se manifestó cuando las tropas revolucionarias ondeaban las banderas como señal de triunfo. Por su parte, cuando el general Felipe Ángeles logró su objetivo, dedujo que la revolución había alcanzado el triunfo en Zacatecas. Envió el siguiente mensaje al general Villa. ¡Ya ganamos, mi general! Una vez conquistadas las posiciones del Grillo y la Bufa, el siguiente objetivo por alcanzar era la propia ciudad, por lo que las tropas revolucionarias empezaron a bajar en dirección al objetivo trazado, encontrándose en su camino soldados federales que seguían mostrando una tenaz resistencia. El general Chao y sus tropas, que habían sido los primeros en llegar al centro de la capital zacatecana, continuaban combatiendo en las calles. Y entonces se presentó un estruendo que paralizó a todos los que se encontraban en el campo de batalla. Las tropas federales provocaron que el Palacio Federal de la ciudad explotara para evitar que todo el material de guerra que se encontraba en el edificio cayera en manos revolucionarias. Este evento provocaría la muerte de por lo menos 300 personas, entre combatientes, mujeres y niños en su mayoría. Esta explosión se tornó como última acción de batalla que para ese momento prácticamente señalaba su fin y las fuerzas federales iniciaban su retirada. Los federales, al sentirse derrotados, se vieron obligados a abandonar la ciudad. Frente al lado derecho, frente a las gradas, podremos observar a las tropas de la División del Centro. El general Pánfilo Natera y sus tropas, que estaban desplegados por el este y sureste de la ciudad, resguardando el camino que llevaba a Guadalupe, tenía la misión de evitar la llegada de refuerzos procedentes de Aguascalientes. La retirada federal inició al sentir que sus esfuerzos por mantener la ciudad fueron superados. Instintivamente deciden escapar por el camino a Guadalupe. No contaban con que el general Pánfilo Natera estaba preparado para recibirlos, haciendo fallido su primer intento de escape. Disminuido el grupo y con el frenesí de supervivencia, buscan otra salida por el camino a Jerez y a Fresnillo, pero nuevamente se encontraron con otro obstáculo: las fuerzas de Manuel Chao, quien les detiene y evita el escape.
Los que logran sobrevivir hacen acopio de fuerzas para realizar otro intento de escape, dirigiéndose por el camino a Guadalupe. Todo era caos. El pánico se había apoderado de las fuerzas defensoras. Fue el valiente general Benjamín Argumedo de las Fuerzas Irregulares Federales quien organizó un contingente de caballería, logrando romper el cerco de las fuerzas de Natera, en medio del fuego de los cañones y fusiles revolucionarios, provocando la salida de unos 400 hombres de caballería, incluyendo a varios generales como los divisionarios Medina Barrón y Antonio Lea, además de varios jefes y oficiales federales. La toma y consolidación de la ciudad de Zacatecas se verificó por las fuerzas revolucionarias cuando éstas se posesionaron de sus calles con el escape de los federales de Argumedo. Las aisladas y escasas fuerzas federales que quedan en el interior de la ciudad intentan desesperadamente una defensa, por lo que se continúan por unos breves minutos los enfrentamientos en algunas calles. Pero era tal la avalancha de revolucionarios que para los defensores era prácticamente imposible contenerlos. Los últimos defensores perdieron la vida en sus posiciones defensivas en las calles de Zacatecas. Los soldados federales que sobrevivieron quedaron prisioneros de las fuerzas revolucionarias. La figura de Francisco Villa, el famoso Centauro del Norte y comandante de la División del Norte, junto al mejor artillero de México, el general Felipe Ángeles, y el general zacatecano Pánfilo Natera, líder de la División del Centro, fueron entrando a la ciudad con la satisfacción de compartir con las tropas el sabor de la victoria, quienes fueron recibidos con gritos de júbilo y alegría. Una vez terminado el más importante hecho de armas de la Revolución Constitucionalista, el general Pánfilo Natera, jefe de las fuerzas de la División del Centro, emitió el parte de batalla dirigido a don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, donde menciona el desarrollo de la batalla y cuyos párrafos finales dicen: el enemigo dejó en poder de nuestras fuerzas más de 12,000 Mauser, 12 cañones, algunas ametralladoras y regular cantidad de municiones, alrededor de 6,000 prisioneros y otros tantos muertos, pues hasta la fecha solo se ha podido levantar el campo en el perímetro de la ciudad, y entre esta y Guadalupe recogiéronse 4,837 cadáveres, faltando un número considerable en las demás partes del campo de batalla. Honróme felicitar a usted con alta satisfacción por el triunfo completo de las armas constitucionalistas. Tengo el honor, ciudadano primer jefe, de hacer a usted presentes las seguridades de mi atenta y respetuosa
subordinación. Con este parte quedaba clara una situación. La revolución y el ejército constitucionalista, hoy ejército mexicano, habían obtenido una gran victoria sobre el régimen de Huerta. Esta batalla fue una de las más relevantes, ya que Zacatecas era el centro vital de las comunicaciones del norte del país y un importante bastión militar donde se concentraban más de 10,000 efectivos, columna vertebral del Ejército Federal. Al haber tomado la plaza, quedó abierta la puerta a la Ciudad de México para los constitucionalistas. La toma de Zacatecas es considerada una de las batallas más sangrientas de la revolución, pero también, desde el punto de vista del arte de la guerra, es la más apegada a la estrategia y táctica militar, ya que se manifestaron todas las fases del combate y la aplicación de sus principios. No fue una batalla más, sino una consecuencia que transformó la vida misma de nuestro país. Una vez más, México se cubre de gloria. Y como reconocimiento a los patriotas de ambos ejércitos contendientes que dieron su vida para que esto fuera posible, escucharemos el toque militar de silencio, como una muestra de que aún son recordados como grandes mexicanos. ¡Batalla de Zacatecas! Se les invita a entonar nuestro himno nacional, acompañados por el coro y la banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Escuchemos las palabras que dirige el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Buenas tardes a todas y a todos ustedes, señor gobernador del estado de Zacatecas, señor general secretario de la Defensa Nacional, distinguidos miembros del Presidium, pero sobre todo quiero saludar con respeto y con afecto a esta gran representación de la sociedad zacatecana que se ha reunido para presenciar esta escenificación de lo que fuera la toma de Zacatecas. Soldados, buenas tardes a todos ustedes. Estamos hoy aquí para conmemorar 100 años de esta decisiva batalla que se dio durante la Revolución Mexicana y que significó precisamente el darle un impulso importante y de la mayor relevancia para poder realmente alcanzar el triunfo de nuestra revolución. Quiero desde aquí dejar constancia de felicitación y reconocimiento a soldados de México que han escenificado esta batalla de la toma de Zacatecas. A Zacatecas por haber sido escenario de una de las batallas más cruentas, difíciles, pero sin duda decisiva para el triunfo de la revolución. Y a 100 años de distancia, hoy México camina a paso firme, a paso decisivo, realmente para seguir coronando el esfuerzo de transformación y de desarrollo y progreso para nuestra nación. En eso estamos empeñados. Y hoy desde aquí, desde este espacio, desde este bello escenario que nos ha hecho recordar esta importante batalla de la revolución, hoy también he querido a su momento, al inaugurar el gasoducto centenario que lleva gas para esta ciudad y para este estado, desde aquí solidarizarnos con quienes habrán de dar también una batalla decisiva en el campo deportivo. A nuestra selección nacional, que hoy se la juega, y desde aquí les acompañamos con pasión y con cariño. Zacatecas, muchas gracias por darle la oportunidad al presidente de la República de acompañarles en esta fiesta cívica que reafirma nuestro espíritu patriótico y sobre todo de servicio y de lealtad a México. Muchísimas felicidades. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.